Bueno, vamos a seguir corrigiendo los ejercicios que puse de tarea del teorema de Tales. Ahora vamos con algunos ejercicios del libro de Anaya. Algún compañero me preguntó, bueno, para hacer el 3 y el 4 de la página 203, ¿cómo lo hacemos? Bueno, pues por eso he pegado aquí del libro un ejercicio resuelto que tenéis justo arriba de esos dos ejercicios y cuyos datos no hacen falta, evidentemente, para solucionarlo. ¿De acuerdo? Vamos a leer el ejercicio detenidamente y vamos a pararnos en los datos, en los dibujos y vamos a plantearlo todo para entender primero. Y después poder empezar a hacer operaciones. Pero primero es entender. Bien. Nos dice el ejercicio resuelto. Estamos aquí arriba. En el salón de la casa de Raquel es abuhardillado. Abuhardillado significa que va aumentando la altura del techo o va disminuyendo, si lo tomamos en este sentido. ¿De acuerdo? Bien. Para medir la altura de la pared, Raquel se coloca como se ve en el dibujo. ¿Cómo se ha colocado Raquel? En vertical. La pared, ¿cómo está? En vertical. ¿De acuerdo? Bien. Teniendo en cuenta las medidas, calcula la altura máxima del salón. O sea, teniendo en cuenta lo que mide de alto Raquel con la distancia que hay de Raquel hacia la punta de esa habitación, del salón, perdón, y la distancia que hay desde la base de la pared hasta la otra punta del salón, pues con esos datos es suficiente para nosotros calcular eso. ¿De acuerdo? Llamamos a la altura máxima, esto lo ha llamado A, como son dos triángulos en posición de tales, son semejantes. Y si son semejantes, ahora lo vamos a ver bien, podemos aplicar nuestro teorema de Tales, diciendo que cada segmento con su correspondiente en el otro triángulo guardan la misma relación de proporcionalidad, la misma relación de semejanza. ¿De acuerdo? Son triángulos semejantes, proporcionales, como queráis llamar. ¿De acuerdo? Bien, pues aquí he averiguado la altura del salón, que son 4 metros. Nosotros vamos a ver cómo sería esto explicado de una forma que lo podáis entender a lo mejor un poquito mejor. Aquí yo he preparado un triángulo que me representa todo el salón. ¿Lo estáis viendo? Es un triángulo rectángulo, la pared con el suelo forman un ángulo recto y el techo de la buhardilla al cual Raquel toca con la cabeza a una altura de 1,65 metros. Y ahí tenemos todos esos datos. ¿De acuerdo? Bien, nosotros ya sabemos que la altura del salón son 4 metros, porque lo tenemos en este ejercicio resuelto. Pero vamos a ver lo que nos dice ahora en el ejercicio 3, que era el que teníamos nosotros que hacer. Nos dice que Jaime mide 1,83 metros y va a visitar a su amiga Raquel. ¿A qué distancia de la pared debe colocarse para tocar el techo con la cabeza? Bien, pues vamos a ver los datos de este serían. Aquí tengo, este sería el dato de Raquel, el triángulo que representaría la posición de Raquel. Raquel está aquí, este sería su triángulo, este lado va a medir, que sería el vertical de la altura 1,65 metros, su distancia de donde toca con la cabeza a la otra punta del salón serían 3,3 metros, y ya tenemos ahí dos triángulos en posición de tales. Uno representa el salón completo con su techo abuhardillado y otro representa dónde está situada Raquel, tocando con su cabeza al techo y a una distancia de la otra punta del salón. Bien, pero ahora nos dice que llega Jaime, que vendría representado por este triángulo y nos dice que Jaime, bueno, más o menos los triángulos, ya estáis viendo, Jaime se pone de pie, que mide 1,83 metros y que a qué distancia de la pared, o sea, de aquí, debe colocarse para tocar el techo con la cabeza. Bien, pues aquí tenemos otro triángulo en posición de tales.
otro triángulo en posición de tales y que simplemente nosotros vamos a, un momentito, que se conecte todo esto bien. Aquí está, bien. Nosotros vamos a ponerle sus datos. Aquí tendríamos que esto mide 1,83. Todo nos lo está diciendo en metros. Este era 1,65, 1,83. Este 3,3. Este no sé qué distancia será, pero esta sí sé que son 8. ¿De acuerdo? Pues bien, esto ya lo hemos calculado en el ejercicio anterior, que son 4 metros. Esta altura, la altura del salón. Bien, pues vamos a responder a lo que nos está preguntando. ¿A qué distancia de la pared? O sea, que nos está diciendo esta distancia. ¿De acuerdo? Bien, sería muy sencillo. Sería simplemente calcular esta distancia y restársela a 8, que sería la total. Esta distancia la podemos nosotros resolver con el triángulo formado por Raquel, porque sabemos que Raquel mide 1,65. 1,65 es a 3,3, ¿de acuerdo? 1,65, que es la altura de Raquel, es a 3,3, que es su distancia, como 1,83 será a X. Como 1,83 es a X. Aquí arriba hemos puesto, bueno, vamos a minimizar esto que como siempre me molesta. Bien. Bien. Vamos a... La relación que hemos hecho es muy sencillita, es que hemos colocado arriba la altura y abajo la distancia. ¿De acuerdo? La altura de Raquel es a la distancia esta de Raquel, como la altura de Jaime es a esta distancia. Pero fijaros que esta, y nos está preguntando a qué distancia se encontrará, de dónde, de la pared, de esta. Esta es la distancia que nos va a preguntar. Que por lo tanto vamos a tener que restarle a 8 esta distancia, que es la suma de 3,3 más este trocito. Bueno, de hecho vamos a averiguar este trocito entero. ¿De acuerdo? Bien, pues empezamos a hacer nuestros cálculos y 1,83 es a 3, perdón, hemos puesto aquí a 3 y no es a 3, que hemos corrido más de la cuenta. Hemos quitado todas las posibles soluciones. Bien, es a X. A esta distancia la llamamos X, ¿de acuerdo? X. No sabemos lo que mide, pero sí sabemos que el producto de la X va dividiendo, como siempre. Esto se cumple en los productos cruzados. El 1,65 iría aquí, o despejar, si hablamos de álgebra, por 1,83. ¿De acuerdo? Nosotros vamos a hacer estas operaciones. Ya sabéis que da igual que haga primero la multiplicación, la división, lo que mejor os venga. 3,3 por 1,83 y el resultado lo vamos a dividir entre 1,65. Bien, tenemos 3,66 metros, que es la distancia esta. 3,66 es esta distancia. ¿De acuerdo? 3,66. ¿Cuánto medirá entonces lo que nos pide esto? Esto va a ser 8 menos 3,66. ¿Estáis de acuerdo? La distancia, lo que nos pide de la pared, va a ser distancia de Jaime a la pared
es igual a 8 menos 3,66. Recuerdo, 3,66 es esto. Si a 8 le quito esto, nos da esta distancia. ¿De acuerdo? Y vamos a tener tanto así como 4,34 metros. Aquí tendríamos la solución. Bien, como ya sabéis, nosotros vamos a hacer las cosas correctamente y vamos a ponerla con una frase completa. Aquí abajo pondríamos la solución. La distancia de Jaime a la pared es de 4,34 metros. ¿De acuerdo? Bien. Aquí alguno se puede estar preguntando, bueno, ¿y este triángulo que ha dejado ahí rojo para qué es? Bueno, pues el triángulo rojo es para el problema 4. Nos diría, ¿a qué distancia de la pared debe colocar Raquel una lámpara en el techo que cuelga 1 metro para que quede a 20 centímetros de su cabeza? ¿De acuerdo? O sea, nosotros sería este triángulo que vendría representado por el punto donde está la lámpara y vamos a ver que cojamos para ir colocando datos. Nosotros tenemos que colocar una lámpara. Y esto vamos a subir un poquito para arriba. Tenemos que colocar aquí, va a quedar muy sucio el ejercicio, pero lo vamos a después a sacar y a organizar un poquito. Aquí estaría la lámpara. ¿De acuerdo? Colgando a una altura que va a colgar del techo 1 metro. 1 metro. Y además va a quedar todavía a 20 centímetros de la cabeza de Raquel. Bueno, espérate. Vamos, esto sería la lámpara, ahí colgada. Y aquí estaría la cabeza de Raquel. Y este trocito, estamos diciendo que van a ser 20 centímetros. Este trocito son 20 centímetros. Este trozo de aquí. ¿De acuerdo? Y nos está diciendo que a qué distancia de la pared. ¿De acuerdo? Bien. Pues nosotros esta altura la podemos calcular perfectamente, ¿no? Vamos a sacar los dos triángulos y lo vamos a hacer todo fuera y más clarito. Vamos a ver cómo lo hacemos. Me dais un segundo. Esto lo vamos a copiar para no tener que quitar de aquí nada y lo vamos a pegar aquí. Esto sería la buhardilla completa, ¿vale? Y ahora vamos a coger lo vamos a duplicar y nos lo vamos a llevar. Y esta sería la lámpara. La altura de la lámpara. ¿De acuerdo? Bien, aquí nosotros podemos poner, de momento, todos los datos que tenemos hasta el momento. Vamos a ir completando esto. Tendríamos, de momento, aquí esto que mide 4 metros. De momento, todo esto que mide 8 metros. Recuerdo, desde aquí hasta aquí mide 8 metros. ¿De acuerdo? ¿Qué más tenemos? Tenemos que la altura de la lámpara, ya dijimos que aquí estaba colgada la lámpara, vamos a ponerlo con el mismo color que habíamos cogido antes, y la altura de la lámpara, nosotros con todas las pistas podemos saber que la altura a la que está la lámpara es la altura de Raquel, 1,65. Como sigue quedando a 20 centímetros, pues más 20 centímetros, que son 0,2 metros. ¿De acuerdo? Cuidado, 20 centímetros
20 centímetros es igual a 0,2 metros. Más 1 metro, que es lo que cuelga la lámpara. La lámpara colgaba de la pared 1 metro. 1 metro más 0,2 metros más la altura de Raquel, que eran 1,65. Aquí lo tenemos puesto en vertical y aquí lo he puesto en horizontal la operación. Bien, pues sabemos cuánto mide todo eso. ¿Cuánto medirá ese trozo, esa altura de la lámpara al suelo? Pues lo sumamos y son 2,85. ¿De acuerdo? Pues lo ponemos 2,85. Esto en total, esperaros que yo me maneje aquí, son 2,85 metros. Bien, pues ya nosotros podemos empezar a resolver. Nosotros ya tenemos en posición de tales y tenemos, nos dice que a qué distancia de la pared. Bien. O sea que tenemos que resolver justo este trocito. ¿De acuerdo? Bien. Vamos a ver qué relaciones podemos nosotros de semejanza poner aquí con el teorema de Tales. Podemos decir que la altura de la habitación es a la altura de la lámpara como la distancia de la habitación, vamos a llamarle distancia, vamos a llamarle longitud, es a la distancia de ¿cómo se llamaba? De la lámpara, perdón. Bien, por poner una relación. Bien, pues vamos a ver. La altura de la habitación hemos dicho que son 4 metros. Es a la altura de la lámpara, que son 2,85 metros. Como la distancia de la habitación, que son 8 metros, es de la distancia, pero desde aquí, no desde la pared, que es lo que después tendremos que averiguar. Desde aquí es a la vertical de la lámpara, que son X, no sabemos lo que son. Bien, ¿cómo resolveríamos esta X? Pues, como siempre, el 4 va a ir dividiendo, X va a ser igual a 8 por 2,85 partido por 4. Aquí nosotros hacemos antes nuestra división, 8 entre 4 que van a ser 2, y 2 lo voy a multiplicar por 2,85, que van a ser tanto así como 5,7. ¿De acuerdo? Pues bien, si de aquí a aquí van 5,7, ¿cuánto será este trozo? Pues 8. Vamos a hacer en este recuadrito 8 menos 5,7, que son tanto así como 2,3 metros. Pues ya tenemos la solución. La distancia a la que debe colocar Raquel la ponemos aquí, solución. La distancia a la que Raquel debe colocar la lámpara son a 2,3 metros de la pared. Bien, este es un cálculo, pues puede ser práctico para que, viendo la altura de la persona de una casa, pues colocar una lámpara para que nadie se dé con ella en la cabeza al pasar, por ejemplo. Bueno, pasaríamos
Bueno, ya veis que es un problema muy completito, hay que dar muchos pasos, lo suyo es tener más espacio, en el cuaderno se trabaja mucho mejor que aquí, lo podéis tener todo mucho más organizado, paso a paso, repetir los dibujos y demás, pero está bien. Bien, vamos con los siguientes ejercicios también del libro. Vamos con el 1. Estos eran de la página 206. Calcula la altura de un edificio que proyecta una sombra de 49 metros. Vamos colocando los datos. 49 metros. En un momento en el que la valla de 2 metros, esto es una valla de 2 metros, proyecta una sombra de 1,25 metros. Aquí tenemos todos los datos. Bien, ¿qué me he permitido yo? Pues yo me he permitido aquí ir haciendo ya una cosa, que es que he construido un triángulo, que además es rectángulo y que está construido con la sombra, este lado sería la sombra del edificio, esta sería la altura del edificio en vertical, y este serían los rayos del sol que se proyectan para la sombra. Me he permitido construir aquí otro triángulo en el que tenemos la valla, que sería la vertical, que va a ser paralela con este, con la altura del edificio, la sombra que va a estar en la misma línea, o sea, en la horizontal con la sombra del edificio, y los rayos solares, que como son paralelos, en realidad van superpuestos. Con lo cual tendríamos dos triángulos en posición de tales. Esto, si yo me lo llevo aquí, veo cómo están en posición de tales. ¿Lo entendéis? Dos rectas que se cortan y rectas paralelas. ¿De acuerdo? Bien. Dos rectas que se cortan, una recta, otra recta, que se cortan, y rectas paralelas, que serían las rectas paralelas, serían una recta paralela por aquí, otra recta paralela por aquí. ¿Vale? Por lo tanto, podemos decir que son dos triángulos en posición de Tales y por lo tanto podemos aplicar nuestra regla del teorema de Tales, y es que los segmentos que se forman al cortarse esas dos rectas por rectas paralelas guardan relación de proporcionalidad sus lados correspondientes. Entonces, nosotros podríamos decir, bueno, ya sabéis que podemos utilizar varios lados correspondientes, varias reglas de semejanza. Podemos decir, por ejemplo, que la sombra, esto como hizo Tales con la anécdota que se cuenta de la pirámide, la sombra de la valla es a la altura de la valla, lo importante es el orden, ¿eh? Es a la altura de la valla, perdón, la sombra de la valla es a la altura de la valla, perdón, ¿no veis? Esto es cuestión de, es a la sombra del edificio, es a su altura. Esto si hubierais cambiado el orden, pero aquí, si lo cambiáis aquí también, está claro que os iba a dar lo mismo. Bien, vamos a cambiar todas las letras que hemos puesto por la numeración correspondiente, por su valor numérico. Y me va a dar una incógnita, que es la que tenemos que calcular. La incógnita es la altura del edificio. Esta precisamente va a ser la X, ¿vale? La altura del edificio. Bien, pues la sombra de la valla, que son 1,25, es a la altura de la valla, que son 2 metros, como la sombra del edificio, que son 49 metros, es a la altura del edificio, que es X. El dato desconocido. Ya lo único que nos queda es despejar la X, ya sabéis, y esto ya de tanto decirlo, lo tenéis que saber. 1,25 va dividiendo y el 2 por 49 que iría arriba multiplicando. 2 por 49
29, que van a ser 98, lo divido entre 1,25 y vamos a ver qué nos darían. Hemos dicho 98 entre 1,25. Vamos a tener 78,4. X igual 78,4. ¿Qué son metros? Pues la solución sería el edificio tiene una altura de 78,4 metros. Podemos tener una pista de que lo hemos hecho bien, porque fijaros, la sombra de la valla es más pequeña, casi la mitad, que su altura. ¿De acuerdo? Por lo tanto, la sombra del edificio tiene que ser casi la mitad de la altura del edificio, efectivamente. Fijaros la altura del edificio, fijaros la sombra del edificio. ¿De acuerdo? Es un primer indicio que nos puede decir que por lo menos el procedimiento, aunque nos hayamos equivocado en algún dato de la cuenta, lo hemos hecho bien. Los pasos los hemos hecho bien. Bien, en el siguiente ejercicio, pues nos habla de las sombras de varios árboles que medían a las 5 de la tarde. Este es un dato que aunque no sirva en el problema para nada, pero bueno, sí nos indica cómo la sombra varía con las horas del día. No hay horas del día en las que la sombra que proyecta un objeto es mayor que su altura y hay otras en las que pasa lo contrario, es menor que su altura. ¿De acuerdo? Y para hacer ejercicios de este tipo, pues está claro que tiene que ser a la misma hora. Los objetos que se refieran, que vaya a relacionar, tiene que ser a la misma hora, porque si no, las sombras varían con las horas del día. ¿De acuerdo? Bien. Si el árbol pequeño mide 2,5 metros, ¿cuánto miden los demás? Bien, pues con la medida de un solo árbol y las sombras de todas, pues puedo calcularlo. ¿Qué es lo que os he hecho aquí? Pues aquí simplemente os he puesto el triángulo que representaría la altura de cada árbol con su sombra. Las sombras están en la horizontal, en el suelo, la altura están en la vertical. Y los rayos solares son paralelos o prácticamente en la misma línea, porque estamos hablando de distancias muy grandes. Y aquí estamos viendo varios triángulos en posición de tales. Dos líneas que se cortan y varias líneas paralelas, que serían la altura de los distintos árboles. ¿De acuerdo? Bien. ¿Cuál es el único dato que tengo? Bueno, la altura, la sombra de todos sí la tengo, pero la altura solo tengo la del pequeño, que son 2,5 metros. Bien, pues vamos a colocar lo único que tengo, que son este dato. 2,5 metros que mide el árbol pequeño. Este no lo sé, le podemos llamar X, este no lo sé, le podemos llamar Y, y este no lo sé, le puedo llamar Z. Bien, pues ¿qué podemos relacionar? Podemos relacionar la altura con la sombra. Y puedo decir, la altura del árbol 1, que la sé, 2,5 es a su sombra. Vamos a ver, la sombra del árbol pequeño la tenía, que eran 4 metros. Es a 4 metros. Como la altura, perdón, le hemos llamado X, le vamos a llamar X. Le vamos a seguir llamando X. Como X, que sería la altura del siguiente árbol, es a su sombra, que son 6. Y como Y es a la altura, a la sombra que proyecta, que son 8. Y como Z, que es el otro árbol, a la altura que proyecta, que son 12. Bien, pues puedo coger cualquier pareja de estas relaciones de semejanza
para calcular la altura de cada árbol. Está claro que la que sí tengo que coger, fijo, la primera es la que tiene la altura y la sombra, la que tengo los dos datos. Y con la otra, pues calculo X. X va a ser igual, el 4 va a ir abajo y 6 por 2,5 va a ir arriba. También puedo coger esta con esta y me va a dar que la Y va a ser igual. Lo mismo, el producto que va con la Y va a ser el 4. El 4 va a ir siempre dividiendo. Recordad, esto es prácticamente igual que lo que hacíamos en el tema de proporcionalidad. ¿De acuerdo? Con las tablillas. Voy a ampliar esto un poquito. Vamos a disminuir, vamos a ver. Para que se vea todo, que es lo que yo quiero. Bien, un momentito. Vamos a ver el zoom y lo vamos a reducir esto un poquito. Ahí está. Bien, como Z, lo pongo aquí, sino arriba, y ya os hacéis una idea. La Z va a ser igual, lo mismo. Cojo esta, pero con esta. El 4 abajo, y arriba, ¿qué producto? 12 por 2,5. Bien, resuelvo todos estos cálculos. Vamos a ir resolviendo uno a uno. 6 por 2,5 entre 4, ¿no? Bien, 6 por 2,5 entre 4. Y nos va a dar una altura de 3,75 metros. Voy a poner aquí los datos, las soluciones definitivas. Este lo sabíamos, 2,5 metros. Este lo acabamos de calcular, 3,75 metros. Este, que sería la Y, lo vamos a calcular, 8 por 2,5, que van a ser, si como 20 entre 4 o 5, si no me equivoco, vamos a confirmarlo. 8 por 2,5 y entre 4, efectivamente, este va a medir 5. Este mide 5 metros. Y nos queda el pequeño, que serían 12 entre 4, 3, 3 por 2,5, son 7,5. Por este que va a medir 7,5 metros. Esta sería la solución, que con una frase completa serían: los árboles miden 7,5 metros, 5 metros, 3,75 metros y 2,5 metros, respectivamente. ¿Veis? Un ejercicio sencillito, que parece más complicado, pero después, ya sabéis, es simplemente saber la teoría, lo principal, lo que tenemos que aplicar, ir poniendo bien los datos, ayudarnos de dibujos, de colores, de lo que haga falta y solucionar cada cosa. Bien, ahora ya estaríamos con la autoevaluación, que la dejo para el vídeo siguiente. ¿De acuerdo? Bien, aquí dejamos de momento este.